Antes de empezar el video me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Y le hace mal la enmendad. Cada vez que íbamos a una ofensiva o contraofensiva moría intencionalmente varias veces seguidas para tener una buena idea del diseño. Luego trazaba un curso de progreso que pasaba por el camino de menor resistencia. Siempre fui yo quien encontró la sección más delgada del cable, la sección menos protegida de la trinchera enemiga, y podía decir dónde estaban todos los nidos de francotiradores y ametralladoras con perfecta precisión. Las operaciones defensivas siempre fueron diferentes. El truco que me tomó mucho tiempo aprender fue dejar que los eventos se desarrollaran siempre de manera muy específica. Si cambiaba demasiado mi comportamiento, los soldados enemigos cambiarían su comportamiento a su vez. Sin embargo, si seguía un patrón rígido y volvía sobre mis pasos exactamente, entonces el enemigo nunca se desviaría demasiado. Con tiempo y paciencia me volví bueno para llevarlos a emboscadas como piezas de ajedrez. Cada vez que salvaba a un hombre de la bala de un francotirador o predije perfectamente dónde aterrizaría un proyectil de artillería o mortero, la gente se daba cuenta. En las noches se susurraban rumores de que tenía un ángel vigilándome y por extensión al resto de ellos. Hombres que había visto morir o quedarse mutilados en una de mis vidas anteriores se me acercaban y me preguntaban en broma si iban a sobrevivir. Sin embargo, por mucho que lo intenté, las bajas eran inevitables y a pesar de mis mejores esfuerzos no pude salvar a todos. Fue inquietante. En algún momento u otro, alguien de los altos mandos debió haberse dado cuenta de mis acciones en el campo de batalla, porque una vez que cesó lo peor de la lucha, siempre fui seleccionado para convertirme en un vidente. Era una bendición mixta, ya que si bien podía utilizar más fácilmente mis habilidades en sus filas, tendría que pasar por más vidas y exponerme a un peligro mayor que nunca. Era más fácil olvidar cuánto había soportado cuando estaba ocurriendo una pelea porque podía desconectarme de ello, sintiéndome perfectamente vacío y sin nada. En la primavera de 1918 finalmente me di cuenta de la inquietud que sentía dentro de mí. Íbamos a pasar a la ofensiva con un vidente naturalmente tomando la delantera. Mi unidad todavía estaba estacionada en Francia e inició operaciones ofensivas en abril. Al principio lo hicimos asombrosamente bien. Siquiera habíamos necesitado desperdiciar muchas vidas en los primeros días. Tal vez solo 2 o 3 en total y solo para perfeccionar nuestro ya buen margen de victoria. Sentí que podíamos conquistar el mundo entero. Pero cuanto más continuaba la ofensiva, más me daba cuenta de que algo iba mal. Seguimos dejando atrás nuestras líneas de suministro, teniendo que esperar a que el resto del ejército nos alcanzara. Los británicos seguían reagrupándose cada vez que teníamos que atravesar un retraso y empezaba a notarse. La resistencia a nuestros ataques solo aumentó cada vez más y nosotros fuimos los que tuvimos que lidiar con ello. Un día un amigo en ese momento llamado Volker me despertó con un empujón. «Carl», dijo, «tenemos la orden de subir de nuevo. Agarra tus cosas». Solo había logrado dormir un par de horas, habiendo decidido tomar una siesta entre asaltos, así que al levantarme todavía estaba agotado. Mis músculos se sentían pesados, mi mente estaba nublada y dispersa, mis ojos estaban secos e irritados. Con todo esto pasándome en mi cuerpo, avancé. Inmediatamente las cosas salieron mal. Correr directamente por el campo de batalla como solía hacer para cubrir tanto terreno como pude y memorizar el diseño más rápido falló, ya que todas y cada una de las veces fui acribillado a balazos. Decidí adoptar un enfoque más mesurado en los intentos posteriores. Mis compañeros y yo tuvimos que acercarnos a paso de tortuga y mantener la cabeza agachada en cada paso del camino. Parecía que los británicos nos estaban tirando con todo lo que podían. Sin embargo, incluso gatear como una rata tenía sus dificultades. Me di cuenta de que no importaba cuánto me las arreglara para arrastrarme, todavía me dispararían. Las primeras veces pensé que era víctima de un rebote desafortunado, pero seguí siendo asesinado incluso después de algunos pequeños cambios en mi avance. Entonces deduje que mi adversario era un francotirador.
Razonando que nunca iba a salir adelante con ese cabrón cazándonos en cada paso del camino, me sometí a múltiples muertes para encontrar su posición. No era de extrañar que siguiera atrapándonos. Su nido estaba a cientos de metros de distancia, en una casa de ladrillos medio destruida, flaqueando a toda nuestra compañía. Lancé balas en su dirección general con mi MP-18, pero ciertamente no era una herramienta de largo alcance. Incluso en el mejor de los casos y con mi cuerpo débil y la mente impaciente y nerviosa, ciertamente no fue el mejor de los tiempos. Después de 3 muertes tontamente concentrado en tratar de eliminar al francotirador, me conformé con una ráfaga ocasional de disparos en su dirección general para mantenerlo reprimido. Pero eso todavía dejó el muro de cañones británicos disparándonos. Mi mente exhausta no podía concentrarse en el francotirador y la trinchera de primera línea al mismo tiempo y moría tantas veces por ambos lados. En una muerte había estado gritando maldiciones a nuestros adversarios y disparando salvajemente en su dirección general. Luego recibí una bala en la columna vertebral y caí de bruces en un charco dentro de un agujero de obús. Incapaz de mover mis extremidades, mis pulmones se llenaron de agua fangosa, ardiendo en un dolor increíble antes de morir. Cuando recobré la conciencia, mi ira se rompió y dio paso al miedo puro. Empecé a preguntarme si alguna vez sería capaz de escapar de esta locura o estaría condenado a recorrer vidas sin fin. A mitad de mi siguiente intento me escondí dentro de un agujero de obús y me encontré incapaz de moverme. El miedo me había paralizado por completo. Volker llegó a mi lado y trató de sacarme de lo que parecía el inicio de una sacudida. «¡Carl! ¡Vamos!», dijo agarrándome por el hombro y sacudiéndome. «Nos están destrozando por allí, te necesitamos ahora más que nunca», lo dijo con una verdadera desesperación en su voz. «No puedes derrumbarte ahora, por favor, Carl, ¡vamos!». Fue entonces cuando los morteros empezaron a golpearnos. No los había experimentado hasta ahora, ya que había muerto demasiado pronto en todos los casos. Uno se acercó lo suficiente para alcanzarnos a los dos. Mi visión se quedó en blanco y sentí olas de pura agonía rodando sobre mí. Cuando no regresé al lugar de mi siesta y el dolor no disminuyó, llegué a la horrorizada conclusión de que la bomba había volado toda mi cara. De hecho, descubrí que ya no podía hablar con mi boca. En lugar de eso, sentía dolor como si miles de fragmentos de vidrio estuvieran atrapados en mí dentro de mi lengua, saboreando el repugnante sabor a cobre de la sangre. Podía sentir que mi brazo derecho todavía funcionaba, así que saqué una granada de mi bolsa para quitarme la vida. Mi brazo izquierdo estaba horriblemente destrozado y mis dedos no funcionaban, así que sujeté la granada con mi brazo izquierdo mientras el derecho tiraba de la cuerda. Después de quitarme la vida con éxito de esta manera, vomité en el momento en que me desperté. Volker estaba preocupado, preguntando: «Hey, Carl, ¿estás seguro de que estás listo para continuar?». «¿Ah? Sí», le aseguré. «Acabo de comer algo muy malo, pasará. Estoy listo para irme. Venga». Suspirando, el hombre mayor presionó su mano contra mi cabeza para asegurarse de que no tenía fiebre, y al confirmar que no lo tenía, nos reunimos con los demás y nos preparamos para nuestro asalto. Vergonzosamente abandoné mi unidad cuando los morteros volvieron a caer a nuestro alrededor, mientras corría de regreso a nuestras propias líneas y la seguridad percibida que traería, un mortero me lanzó al aire. Caí sobre mi brazo, que produjo un crujido muy malo que indicaba una fractura. Mientras me empujaba para seguir corriendo, sentí un pulso de dolor en mi pierna derecha. Un trozo de metralla se había atascado allí, debajo de la rodilla. Cogí de camino de regreso y me derrumbé frente a mis compañeros alemanes mientras pedía ayuda. Cuando recobré la conciencia, noté aturdido que estaba en una cama real y a mis lados había otros en condición mutilada, ocupando sus propias camas. Yo estaba en un hospital. Solté un suspiro de alivio y dolor. Les había fallado a mis amigos y abandoné mi deber, pero al menos podía vivir. Más tarde supe por una de las enfermeras que de 67 de nosotros, solo 14 sobrevivimos. Y todos estábamos heridos. Volker también había muerto y lo lamenté mientras condenaba mi propia cobardía.
De hecho, el fracaso flotaba en el aire en una nube de polvo. Mientras holgazaneaba escuchando los lamentos de los menos afortunados que yo, aprendí a caminar con muletas. Esta herida de mi pierna nunca sanaría por completo. Escuchábamos historia tras historia sobre ofensivas que se estancaban y luego eran rechazadas. La correspondencia con mi familia también se volvió amarga cuando supe que mi hermano menor Edmund y mi padre habían muerto por un brote de influenza. Mi hermano mayor Fritz trabajaba incansablemente todos los días en las fábricas para apoyar a nuestra anciana madre y yo no podía hacer nada desde mi cama de hospital. Cuando la guerra terminó con nuestra amarga derrota y me dieron de alta del hospital, me fui a casa de inmediato y comencé a buscar un trabajo. Pero con todo lo demás desmovilizado y nuestro país en un caos político y económico no fue fácil. Por mi parte me dediqué a beber fuertemente. Hubo momentos en los que me despertaba después de una noche de beber todos los whiskies que podía tomar solo para darme cuenta de que todavía era ayer y que había muerto desafortunadamente ahogándome con mi propio vómito. Por un intenso odio hacia mí mismo, hubo momentos en que metí la cabeza en una soga hecha por mí mismo y morí con la esperanza de que algún día dejara de regresar de la muerte. Un día a principios de los años 20, cuando estaba ocupado tratando de matar mi hígado en una taberna local, un par de rojos irrumpieron. ¡Camaradas!, gritaron. «Estamos buscando voluntarios revolucionarios para el Partido Comunista de Alemania». Ellos dieron vueltas repartiendo volantes para el Partido Comunista y repitiendo frases de extrema izquierda a cualquiera que quisiera escuchar. Finalmente se acercaron a mí y uno de ellos trató de deslizar un volante debajo de mi codo. «Literatura obrera, camarada», recuerdo que dijo. Agarré el volante y lo arrugué en una bola, lanzándolo detrás de mí. El rojo se ofendió por el gesto y dijo: «Ah, vaya, ¿qué tenemos aquí? Quizás sea mejor que salgas de esta ciudad. No necesitamos más peso muerto sobre el cuello de los trabajadores, ¿sabes?». La rabia irradió en mi cuerpo en un infierno e impulsivamente le dije: «Quizás eres tú quien debería salir de la ciudad, bastardo. Si no fuera por los idiotas perezosos y titulares como tú, tal vez hubiéramos ganado la guerra, ¿no lo crees?». Le di mi dinero al tabernero por los licores que había bebido y empujé a los rojos disgustado. «¡Oye!», me gritaron. Estaba a la mitad de la calle cuando uno de ellos me agarró por el hombro. Antes de que pudiera regañar de nuevo, sentí un ladrillo golpear mi mejilla. Sentí que mis dientes se aflojaron y la sangre corría por mi garganta. Me agarraron a palazos, a puñetazos y a patadas cuando caí al suelo. Después de que me golpearan la cabeza unas cuantas veces más, volví a mi cama. Mi rabia de antes se había convertido en pura ira. Asesinarme por algo tan mezquino como la política desafió mi creencia. Quería venganza. En lugar de emborracharme, esperé en un callejón afuera de la taberna y esperé con un cuchillo en la mano. Cuando vi salir a los dos, me abalancé. Metí el cuchillo en el primero y lo abrí. Tuvo el tiempo suficiente para mirarme con los ojos abiertos de par en par antes de caer al suelo agarrándose sus intestinos. Su compañero se volvió y se echó a correr, pero yo lo seguí. A pesar de que mi pierna protestó por la tensión, yo lo alcancé. Lo tiré al suelo y presioné mis rodillas contra su espalda. Golpeé mi cuchillo con su cuello una y otra vez. Murió gorgoteando en las mareas carmesí que fluían de su herida. Cuando me levanté, miré a mi alrededor aturdido. No todos los días se comete un asesinato a plena luz del día. Miré a mi izquierda para ver a un hombre sonriente en la acera. Él se acercó a mí y me quitó suavemente el cuchillo de las manos y con la misma suavidad puso un volante en mis manos. «¡Hey, vamos, sal de aquí antes de que alguien te vea!», dijo. Y así él se alejó. Temiendo ser procesado por el asesinato de los dos, me escapé lo más rápido que pude de regreso a casa. Horas más tarde, después de tratar frenéticamente de lavar todas las manchas de sangre de mi ropa, eché un vistazo al volante que me había entregado el espectador. Contenía una foto de un hombre de cabello rubio con un uniforme de camisa marrón sosteniendo una bandera roja con un círculo blanco en el medio que sostenía una esvástica negra.
No mucho después de eso comencé a ir a sus juntas en lugar de beber como tonto. Fritz y yo nos separamos. Todo lo que quería era una confirmación de que las tortuosas muertes por las que pasé y los compañeros que no logré salvar en el camino a pesar de mi regalo o maldición no fue en vano. Y cuando comenzaron a ganar las elecciones sin violencia me sentí reivindicado. Yo formaba parte del ejército de reserva cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, realizando tareas administrativas en el frente interno. Mientras las cosas se prolongaban y millones eran absorbidos por la lucha, todos nos preguntamos cuál de nosotros sería el próximo. Cuando recibí la orden de ir a Italia, sentí un nudo en el estómago. Estaba destinado en lo que se suponía que era un sector tranquilo, al frente de una pequeña compañía de hombres en un caserío italiano. Éramos reemplazos de tercera categoría para personas enviadas a frentes más urgentes y lo sabíamos. Los lugareños nos miraron con dagas en los ojos y odio en el corazón. La disciplina entre los hombres era pobre. Todos sabían que la guerra terminaría pronto, muchos se dedicaban a beber, comerse con los ojos a las mujeres y lo que sea. Fue en estas condiciones que desapareció un soldado. Después de una búsqueda de 15 minutos, encontramos su cuerpo cubierto de moretones y apuñalado docenas de veces, tirado en una zanja como basura. Después de escuchar la noticia, me disculpé, encontré un lugar tranquilo lejos de miradas indiscretas y me volé los sesos. Cuando volví en sí, grité frenéticamente a los hombres que hicieran un recuento. No entendieron mi urgencia hasta que notaron al hombre desaparecido. Igual de frenéticamente hice que corrieran al lugar donde lo habían encontrado por última vez. Desafortunadamente aún se encontraba muerto. Un caldero de ira burbujeó dentro de mí. Estaba harto de perder gente innecesariamente. Como era el procedimiento estándar en ese entonces, tomamos rehenes, 23 en total, y exigimos que los partisanos que mataron a nuestro hombre se rebelaran. Cuando no salió ninguno, llenamos de plomo a los rehenes que gritaban, lloraban y mendigaban. Cuando todo terminó y tuve la oportunidad de calmarme, mi garganta tenía un sabor amargo y sentía autodesprecio. Aumenté la seguridad e infundí un sentido de disciplina a los hombres bajo mi mando. El ojo por ojo con los partisanos locales continuó, al igual que nuestra toma de rehenes. Debemos haber matado a más de un centenar de nuestras represalias. Mis entrañas se sentían como si estuvieran batiendo cuchillos, así que comencé a tomar la botella nuevamente. Tenía que calmar mi dolor con alcohol. Las cosas estaban volviendo terribles en el año 1945. Los partisanos se habían vuelto más atrevidos que nunca y los cielos estaban dominados por aviones estadounidenses. Una noche no pude dormir bien y decidí hacer algunos trámites a la luz de las velas. 1 hora y media más tarde escuché gritos frenéticos y disparos. Agarrando mi abrigo y mi arma salí corriendo, preguntando a cualquiera que podía oír lo que estaba pasando. ¡Son partisanos!, me dijeron. ¡Debe haber docenas de ellos! Hice lo mejor que pude para liderar una defensa adecuada, pero los eventos fueron caóticos en la oscuridad. Una bala me alcanzó en el estómago y caía en el suelo con agonía. Era una sensación familiar. Volviendo a esta espiral mortal, recordé desde qué dirección nos golpearon los partisanos. En consecuencia, hice que un pelotón estableciera posiciones de tiro y trampas explosivas bien escondidas. Cuando los aspirantes a luchadores por la libertad entraron en la caja de muerte, no sabían qué los golpeó. Algunos murieron corriendo hacia nuestras trampas, pero la mayoría simplemente les disparamos. Fueron derrotados sin una sola baja de nuestro lado. Cuando terminó e inspeccionamos el campo de batalla, contamos 12 cuerpos y 8 prisioneros, 5 de los cuales resultaron heridos. Energizado por las victorias, hice desnudar a todos los prisioneros. Los heridos, los que estaban demasiado lisiados para caminar, fueron rociados por agua y los dejamos congelar. Eso nos dejó 6 hombres. A ellos los llevamos al sótano de la casa de un granjero y los interrogamos. Queríamos nombres, ubicaciones, todo, pero ellos nos escupieron en la cara y nos insultaron. También les dimos golpes a la antigua con puños, garrotes y botas. Los mandamos a ejecutar a la mañana siguiente, colgados hasta la muerte. Sin embargo, ahora me enferma pensar en ello.
El último ataque partidista que atravesé, un francotirador me disparó justo en la caja torácica. Terminé teniendo que ir a un hospital de verdad para sacar la bala. Cuando me enviaron de regreso, la guerra estaba en sus últimos meses. La compañía que ahora dirigía era una sombra de su fuerza anterior, con solo 44 hombres, y nos estaban colocando cerca del frente. La artillería nos alcanzaba por todas partes, no quedaban más cañones alemanes para impugnarlos. Del mismo modo, los aviones estadounidenses volaron sin obstáculos, bombardeando y ametrallando cuando quisieran. En estas ocasiones, uno de nuestros soldados intentó desertar. Sin embargo, lo capturamos y los hombres me preguntaron qué se debía hacer. En esta etapa, la deserción podría ser castigada con una ejecución sumaria. Y después de haber pasado por un infierno para asegurarme de que todos regresaran a casa a salvo, el intento de deserción de este hombre se sintió como una bofetada en la cara. A pesar de mi ira, no pude obligarme a castigarlo. Sabía muy bien lo que era perder la calma bajo el fuego y le mostré misericordia al pobre. Si mis superiores más fanáticos se hubieran enterado, podría haber significado mi trabajo, pero estaba preparado para correr el riesgo. Siento que ese momento me hizo darme cuenta de que había una manera de asegurarme de que aquellos bajo mi mando pudieran regresar a casa. Cuando los estadounidenses avanzaron hacia nuestra posición y exigieron nuestra rendición, hice que los hombres se desarmaran. Poco tiempo después la guerra terminó y poco a poco fuimos repatriados a Alemania. Por fin había ocupación, reconstrucción, reestructuración. Los años de la posguerra me parecieron irreales al principio. Temía constantemente que la próxima guerra estuviera a la vuelta de la esquina, que reviviría más muertes de nuevo. Y cuando Berlín Occidental fue bloqueado y estalló la guerra de Corea, sentí que estaba contando los segundos. Pero nunca llegó. En el 54, cuando las cosas parecían más tranquilas, decidí que no podía vivir con miedo para siempre. Así que me casé, tuve a un niño y crié a una familia. Y aunque siempre tuve miedo de un nuevo conflicto, no dejé que dominara mi vida. Pienso a menudo en mi regalo o maldición o como quieras llamarlo. Mirando hacia atrás en mi vida, me pregunto si quizás había algún propósito superior que se suponía que debía cumplir y que no cumplí. Se suponía que debía funcionar como una especie de penitencia. Investigué un poco sobre la precognición a lo largo de los años entre guerras y después, pero los registros de alguien con las mismas experiencias son escasos, y mucho menos tienen un significado especial para todos. Ahora, aquí a los 92 años y ahora con Alemania reunida, tengo esperanzas de paz en las generaciones futuras. Y aunque no puedo decir con certeza, tengo la sensación de que la próxima muerte será la última.